Con todo me recogerá Jehová. Cierra tus ojos por un momento. Toda la iglesia, por favor, cierra tus ojos por un momento. Hay alguien que ha sentido rechazo en su vida. Hay alguien que se ha sentido rechazado en su vida. Cierra tus ojos. Hay alguien que ha sentido en su vida que todas las personas le menosprecian. Hay alguien que ha sentido que le rechazan aún las personas de quien esperaba. Aquella persona que tal vez dijo yo te amo, pero en un momento dado también le rechazó. El Señor está rompiendo ese yugo, esa atadura. Aunque te haya rechazado, Dios te dice yo te voy a bendecir. Yo te voy a recoger. Ya no estarás afanado y preocupado si es tu familiar, si es tu ser querido el que te ha rechazado, si son tus amigos. Mantén tus ojos cerrados en este momento. Hay una libertad gloriosa en el Espíritu para alguien que se sintió rechazado durante toda su vida, que pensó que nadie lo quería, que nadie lo amaba, que esperó en alguien más y siempre le fallaron, siempre lo menospreciaron. Esa persona recibe hoy una unción de libertad en el Espíritu. Esa persona recibe una unción de libertad en su corazón. Esa maldición de haber estado esperando en el hombre se destruye en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esa persona sabe que a partir de este momento su confianza y su esperanza está en Dios. Está en el Señor. Nunca más vivirás en esa atadura. Nunca más vivirás en ese yugo. Nunca más sentirás en tu corazón el menosprecio de los seres humanos, de tus seres queridos. Porque no importa que hayas pasado por eso. No importa que te hayan menospreciado. No importa aún que te hayan maldecido. No importa que te hayan rechazado. Señor dice en esta mañana, Jehová Dios es claro, yo te voy a recoger, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo voy a ungir tu vida, te voy a exaltar en el nombre de Cristo Jesús. La bendición de Dios viene para tu vida. Solamente no vuelvas a confiar en el hombre, solamente no vuelvas a esperar en el hombre, solamente no pongas tu mirada en el hombre, y el Señor rompe ese yugo, esa atadura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Padre de la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El versículo clave de la enseñanza en esta mañana, quiero que lo tengamos en nuestro corazón, mis hermanos. 138:8 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Otra vez, por favor. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden creerlo? Amén. ¿Cuántos pueden creer que cuando Dios nos formó, sí tenía un propósito con nosotros? Amén. Una intención original. Es que cuando Dios hace las cosas, no las hace al azar. Usted es un propósito de Dios, hermano. Usted es un motivo de Dios en su corazón. El Señor no nos hizo y dijo, bueno, y ahora que lo hice, ¿qué? O no nos hizo de tal manera que dijo, voy a ver cómo me resultan las cosas, cómo me resulta mi creación. No, mis hermanos, nosotros somos un propósito de Dios, una intención original. Así como Dios nos haya hecho, siempre somos un propósito de Dios. Y cada uno de nosotros Dios tiene un propósito original y particular. ¿Saben que no podemos tomar el lugar de otra persona? Porque Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito específico de Dios en tu vida. Por tanto, no puedes hacer lo que Dios no te haya dicho que tú debes hacer. Y no vas a mirar el propósito de los demás para tomarlo como propósito de tu vida. Tu propósito es específico y único. Las huellas de nosotros son únicas, ¿cierto? Así también es el propósito de Dios. Nuestros hijos son creados en un propósito único de Dios. Yo quisiera que mi hijo fuera como el hijo de tal. No puede ser. No, nuestros hijos están en un propósito divino. Los demás tienen un propósito, pero cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos para poder vivir una vida de propósito, de intención, una vida de bendición. ¿Qué haríamos nosotros haciendo las cosas imitando a lo que los demás hacen? No.
No, porque nos salimos del propósito y la intención de Dios, a la intención original. Y sigue diciendo la palabra de Dios: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos creen que somos obra de las manos de Dios? Amén. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios tiene un propósito. Él tuvo especial cuidado con cada uno de nosotros y tiene muy especial cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Pero la palabra misericordia viene en ese mismo versículo, porque muchas veces nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Nosotros somos los que cogemos la de Villadiega, dicen, camino, andariego, por otro lado, en otra intención, y nos salimos del propósito del Señor. Primero, ¿por qué nos podremos salir del propósito de Dios? Por desobediencia. Eso nos saca del propósito de Dios. Primero, la desobediencia. ¿Cuántos están contentos con sus hijos obedientes? Amén. Y con los desobedientes también. Joven fui envejecido, y dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jehová Dios cumplirá su propósito. Pero a veces por desobediencia pasamos por algunas circunstancias que nos extravían del propósito de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, tenía un propósito, una intención, y le dijo: fructificad y multiplicaos y señoreen y hagan esto y sean felices y vivan en comunión conmigo. ¿Qué fue lo que los sacó del propósito de Dios? La desobediencia. Solo la desobediencia. Mire qué tan sencillo, la desobediencia. A veces nosotros desechamos la desobediencia y aprendemos por la dura experiencia. Nos salimos de la obediencia. El Señor dice: hazlo así, hazlo así. Nosotros: no, por este lado es mejor. Yo pienso, yo creo, a mí me parece. Y entonces la dura experiencia nos lleva a entender que nos estamos saliendo del propósito de Dios. La desobediencia. Qué bueno que Eva no hubiera accedido a la tentación del adversario. ¿Dónde estaríamos todos ahorita? En el paraíso. Pero ahora, espiritualmente, mi Señor Jesucristo es el postrer Adán que ha restaurado todo. Por tanto, nosotros volvemos a estar en el propósito de Dios. Volvemos a estar en el propósito de Dios. Cuando fueron sacados del paraíso, dice que la tierra les produciría cardos y espinos. Pero ahora nosotros volvemos a estar nuevamente en el propósito de Dios, y el trabajo de nuestras manos, Dios da bendición para que nuestros bienes se aumenten sobre la tierra. Volvemos al propósito de Dios, porque ese es el versículo de esta mañana: Jehová Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Él lo va a hacer. Como sea, Dios va a obrar en nuestras vidas y siempre nos va a encaminar y nos va a enseñar el camino de la bendición. Recordamos a Abraham. Abraham fue llamado con un propósito y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y irás a una tierra que yo te diré, que yo te mostraré. Pero empezamos a ver algo en Abraham. ¿Abraham obedeció del todo a ese mandato? No. ¿A quién se llevó? Se llevó a su sobrino. Resulta que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y te daré, te bendeciré y serás de bendición. Entonces trajo a Lot. Y eso fue un problema, eso no era de Dios. Trajo a Lot y después tuvo que libertarlo, y después se separaron. Todas estas cosas son un conflicto por la desobediencia. Pero sigue adelante el propósito de Dios, sigue adelante la bendición de Dios en su vida. Abraham también, en un momento dado, tomó una decisión y se fue para Egipto porque había hambruna. Pero Dios le dijo: te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros podemos caer en la desobediencia, pero que lo que tenemos que hacer en ese momento es arrepentirnos por desobedecer a Dios, clamar el favor de Dios en nuestras vidas para que el Señor nuevamente nos traiga a su camino y a su propósito. Amén. Porque no podemos desviarnos del propósito de Dios. No podemos salirnos del propósito de Dios. Siempre tenemos que buscar y decirle al Señor: enséñame, oh Jehová, a hacer tu voluntad
y guíame a tierra de rectitud. Hemos venido para hacer la voluntad de Dios. Hemos venido para vivir en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Nos parece que por aquí sí, que por aquella, y hacemos las cosas como nosotros creemos, pero resulta que si nos salimos del propósito de Dios, su final es camino de muerte. Un segundo aspecto que nos saca del propósito de Dios es cuando nosotros caemos en tentación. Por eso el Señor nos enseñó a orar: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Caer en la tentación. Simplemente el adversario, cuando nos tienta, lo que él está haciendo es atacarnos deliberadamente con el propósito de separarnos de Dios, con el propósito de desviarnos en el propósito del Señor en nuestras vidas. Él lo que quiere hacer es desviarnos del propósito. Ahí es cuando Satanás quiere tentarnos. Nos empieza a hablar de cosas que nos parecen palabras lisonjeras, pero el propósito de Satanás es desviarnos del propósito de Dios. Ese es el fundamento. Que no adoremos al Señor, que no sirvamos a Dios. Quiere separarnos del Señor y por último quiere destruirnos. Por tercer aspecto que nos saca del propósito de Dios es cuando nos adelantamos al plan de Dios. Cuando nos adelantamos al plan de Dios, eso nos saca del propósito de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y después de que fue construido el tabernáculo, dice la palabra de Dios que descendió sobre el tabernáculo una nube y se posó sobre el tabernáculo. Le voy a parafrasear porque está escrito en Éxodo capítulo 40, 34 y números 9, 15 al 23. Lo pueden leer después, pero le voy a parafrasear rápidamente, que cuando el tabernáculo fue construido, descendió una nube y se posó sobre el tabernáculo. De día era una nube y de noche era una columna de fuego. ¿Cuál era el propósito? Dice la palabra, y nos enseña ahí en el número 9, que cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel acampaba en el desierto. Es decir, no se movían. Cuando la nube se levantaba, entonces los israelitas avanzaban en sus jornadas. Y nos enseña la palabra de Dios que era por días, por semanas o por años. Lo que la nube se posara, el pueblo de Israel acampaba. Y cuando la nube se levantaba, el pueblo de Israel cogía las maletas y sus chinitos y salían a caminar. Seguían en su camino. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios quiere que nosotros nos movamos en el mover de Dios. No podemos dos cosas: ni adelantarnos ni retrasarnos en el plan de Dios. Ahí es donde muchas veces nosotros no caemos en cuenta. Tal vez tenemos claro la desobediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Y nos esforzamos por obedecer al Señor. Y sabemos que las consecuencias de la desobediencia son pecados, nos separan del Señor. ¿Cuántos sabemos que el diablo quiere tentarnos y ponernos en el camino otras decisiones que no son de Dios? Lo tenemos claro. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir eso. Pero a veces nosotros caemos en este tercer aspecto, y es que o nos adelantamos al plan de Dios o nos quedamos. Tenemos que movernos conforme al plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que recibir esa unción de Dios. El Espíritu de Dios nos guíe en nuestros corazones para movernos como Dios quiere que nosotros nos movamos. Hay momentos de actuar, hay momentos de hacer, hay momentos de obrar y se tienen que hacer. ¿Se imaginan que Noé hubiera dicho, bueno, Dios me dijo que hiciera un arca de 135 metros de largo, tanto de ancho, tanto de alto, y hubiera dicho, bueno, pues no la voy a hacer todavía, la voy a hacer después? Y que hubiera llegado el diluvio y él hubiera dicho, wow, no está el arca lista. ¿Qué hubiera pasado? Se sale del propósito de Dios.
hubiera podido retrasar el propósito de Dios en su vida. Entonces, cuando el Señor nos dice que hay que hacer algo, lo vamos a hacer. Pero cuando Dios nos dice que Él va a obrar algo, no podemos adelantarnos al plan de Dios. Tenemos que movernos. Cuando la nube se levante, nosotros nos vamos. Cuando la nube pose sobre el tabernáculo, nosotros nos quedamos. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que nos vamos a mover, vamos a andar en el Espíritu. Vamos a andar en el Espíritu. La iglesia debe andar en el Espíritu. Amén. Amén. Y tenemos que soltarnos en las manos de Dios. Así no nos parezca, pero Señor, ¿qué tal aquí en el desierto? Un año. Es que el Señor les decía por días, por meses o por años. Se imagina ahí en el desierto, pero ¿por qué no avanzamos? O como dicen los niños cuando vamos de viaje, papá, ¿ya llegamos? Papá, ¿ya llegamos? Papá, ¿ya llegamos? Nos falta mucho y durante todo el viaje preguntan ¿cuánto nos falta? Ya nos vamos a mover, papá, ya nos va. Y así es el pueblo de Israel, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Abraham le fue prometido y se le fue dicho que tendría un hijo, y ese hijo dijo que vendría, el Señor dijo, te bendeciré aún en tu vejez y te daré un hijo, y ese hijo será una bendición, serás bendecido y tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo. Pasó el tiempo, pasaron 10 años en la tierra de Canaán y él decidió adelantarse al plan de Dios. Él decidió oír la voz de su esposa que le dijo, puedes tener un hijo con otra persona. Eso fue adelantarse al plan de Dios. Eso fue moverse más allá de lo que Dios le había prometido. Ya está la promesa. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, amados hermanos. Cuando Dios nos promete algo, Dios lo va a hacer. Cuando Dios nos da una promesa, esa palabra de Dios es viva y eficaz y no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Entonces nosotros nos movemos en las promesas de Dios y esperamos en la promesa de Dios. No podemos ayudarle al Señor a que cumpla sus promesas. Es Dios el que obra en su tiempo. Él es poderoso para bendecirnos oportunamente. La bendición de Dios es la que nos bendice y no añade tristeza. Tenemos que esperar esa bendición de Dios y no adelantarnos. Y él se adelantó y tuvo un hijo. Pero esas consecuencias de tener el hijo con Agar viene de cuando también desobedeció y descendió a Egipto por un hambre. De allá trajo a su sierva servidora Agar. Démonos cuenta, mis hermanos, que la desobediencia, que la tentación y el adelantarnos al plan de Dios son lo que nos saca del propósito del Señor en nuestra vida. Que ha dicho, así será, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Dios empieza a sanar a alguien, Él sigue obrando, y el que empezó la buena obra en nosotros es poderoso para perfeccionarla en el nombre de Jesucristo. Tenga paciencia, espere en Dios, espere en Dios. No procure ayudarle al Señor porque solamente Dios sabe el tiempo, la manera y la forma en la cual nos puede bendecir de una manera sobrenatural y especial. Yo aprendí de joven, solo viendo allá en el pueblo el ejemplo de tal vez los familiares o amigos. Cuando desde muy jóvenes, estando en el bachillerato, tal vez ya empezaban con la historia de los novios y las novias. Parecía interesante la situación, pero me di cuenta que se dejaban llevar por sus emociones y entonces las novias quedaban embarazadas. Se adelantaban al plan de Dios. Dios dijo que podríamos tener hijos, pero muchas veces los jóvenes se adelantan a esa situación. Y yo los vi que tuvieron que dejar sus estudios, salir del bachillerato y empezar a conseguir un trabajo, porque se salen del plan de Dios. No podemos adelantarnos a lo que el Señor nos ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. No podemos adelantarnos. Parece fácil adelantarnos, pero ellos después no pudieron estudiar, no pudieron terminar una carrera, tuvieron que empezar a trabajar. Muchos de esos matrimonios fracasaron porque fueron demasiado jóvenes al unirse. Se adelantaron y se salieron del plan y del propósito de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir? Que eso puede retrasar el propósito de Dios.
que eso puede estorbar el propósito de Dios. Pero si nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón, clamamos al Señor, Dios nos puede volver siempre al plan original en nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es algo maravilloso. Dios siempre nos puede volver otra vez al plan original. Dios nos guía otra vez al camino, a tierra de rectitud. Otra vez el Señor nos enseña a hacer su voluntad. Que tenemos que cargar de pronto con las equivocaciones, como Abraham tuvo que cargar con la situación de Ismael y de Agar. Pero Dios volvió otra vez al plan original. ¿Cuál era el plan original? Isaac, el hijo de la promesa. Para mantenernos en la promesa, mis hermanos, en Génesis 15:6 nos da la clave de mantenernos en la promesa. Génesis 15:6. Alguien que por favor lo lea. Génesis 15:6. Mantenernos en la promesa. Queremos mantenernos en el propósito de Dios en nuestras vidas. Y siempre tendremos un propósito de Dios en nuestras vidas, en todas las etapas de nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó a Jehová. Y eso le fue contado ¿por qué? Por justicia. O sea, agradable delante del Señor y justificación delante de nuestro Dios. Eso es. Él creyó cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pero después terminó saliéndose del plan y del propósito de Dios. ¿Por qué? Por la falta de fe. Por la falta de fe. La falta de fe nos saca del propósito de Dios. Tenemos que seguir creyendo en el Señor. Amén. Sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo en Dios. Lo que Dios te ha dicho que va a hacer con tu vida, el Señor lo va a hacer. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es poderoso para hacerlo. No importa, mire, ya somos un milagro de Dios. De lo vil y menospreciado tomó Dios del mundo para avergonzar a los sabios. De donde estábamos nosotros, el Señor nos sacó. Eso ya es una muestra del gran propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Acaso no nos habría podido dejar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Pero alguna vez resplandeció la luz de Cristo en nuestras vidas y ahora somos salvos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si Dios lo ha dicho, así va a ser. Amén. Cuando mi niña nació, le diagnosticaron displasia bilateral de cadera. El mundo se derrumbó. El mundo se derrumbó. Cuando le dijeron que tenía eso, el mundo se derrumbó. Pero ya conocíamos de la promesa de Dios. Hacía poquitos años estábamos empezando los caminos del Señor. Y yo me aferré a esa promesa de Dios. Jehová Dios es nuestro sanador. Jehová Dios es nuestro salvador. Y ellos decían que tenía que ser un tratamiento, y si no, la displasia lo que hace es que la persona al caminar camina cogido. Entonces yo decía, Padre Santo, mi niña caminará perfectamente en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Me aferré a esa promesa, me aferré a esa promesa. Señor, tú eres poderoso para obrar. Las radiografías decían eso es algo grande, son 40 grados, son una piernita. ¿Cómo es esto? El médico decía esto está algo, es algo grande. Y yo, Señor, tú lo harás. Ella caminará perfectamente en el nombre de Jesucristo. Y empezamos a aferrarnos a la promesa, la promesa, la promesa, la promesa. Ahí es donde nosotros podemos entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Me acercó mucho más a Dios esa situación. Esa situación me llevó a creer que Dios es poderoso para sanar. Cuando a los 3 meses el médico dice, esta radiografía está rara, tómenla otra vez porque es que sale que ya está bien, sale que ya está bien. Y le tomaron 2 radiografías porque el mismo médico no creía que en 3 meses Dios le había sanado. Esa es la gloria de Dios para nuestra vida. Por eso yo ahora puedo decir, en el nombre de Jesús, tenemos que movernos en el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios sé que no hay una enfermedad que Dios no pueda sanar. Que no hay una dolencia que Dios no pueda quitar. Yo tengo esa certeza en mi corazón. Si hay algo que Dios me ha entregado en mi corazón, es que las opresiones de enfermedad son destruidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso es algo que el Señor me ha entregado y que tengo que vivir en mi vida. Yo no puedo dudar. A veces el adversario le pone a uno en el corazón. No consulten al doctor Google, porque ahí se pone a prueba su fe. Le sale a uno de pronto en la piel un rojito, una petequia, y abre uno el celular. Petequias en la piel, principio de cáncer.
Qué diagnóstico tan tremendo el del doctor Google, ¿no? No consulten al doctor Google, no hay que lo saque del propósito de Dios. Tenemos que movernos en fe para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que creer como hizo Abraham. Tenemos que movernos siempre creyendo en Dios. Todo tiene su tiempo, mi hermano, no tenga impaciencia, no sea impaciente porque eso nos saca del propósito. Mis hermanos, tenemos que saber esperar en Dios. Esperen en el Señor, esperen en Dios, esperen en Dios. Cuando se terminan esos noviazgos de la juventud, ¡ay, se fue! Me dejó, me abandonó. Como si fuera el último hombre o la última mujer sobre la tierra. Yo sin este hombre me muero. ¿Será el propósito de Dios él o ella? Hay que consultarle al Señor. Hay que consultarle a Dios. Dijo una joven un día de la iglesia, me acuerdo tanto, hablando de que alguien estaba siendo celoso con su esposo, creo ella era la celosa, y esta joven, no tendría más de unos 12 o 13 años, joven de la iglesia, escuchó de la situación y dijo: qué viejas tan inseguras. 12 años. Y oyendo de esa situación, cómo la esposa estaba nerviosa porque su esposo de pronto le era infiel. Esta muchachita de 12 años entendía ya, pero ¿por qué? ¿Qué vieja tan insegura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, si es de Dios, lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece? Ahí nos movemos en el propósito de Dios. No se angustien, no se preocupe. A veces nos afanamos porque a nosotros nos parece que nos salimos. No, mi hermano, Dios está en control de todas las cosas. Amén. Solo lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece, se acaba, no nos interesa inclusive. Lo que no es de Dios que se acabe. Antes tenemos que decirle: Señor, lo que no sea tuyo, quítalo. Ay, pero si se va, ¿yo qué hago? Quítalo. Si no es de Dios, ¿qué hacemos? Lo que no es de Dios tiene que desaparecer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Para qué queremos lo que no es de Dios? ¿Para qué nos aferramos a lo que no es de Dios? Si no es de Dios, ¿para qué? No le quiero decir que no vaya a Israel, gloria a Dios, el Señor le permite un viaje a Israel, pero en el propósito de Dios, dice: Señor, yo quiero ir. Hasta le regala los pasajes del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque ya nosotros sabemos esperar en Dios, sabemos esperar en el Señor, sabemos esperar en Dios. Tenemos que esperar siempre en el Señor. Por tanto, mis hermanos, no vamos a salirnos del propósito de Dios por falta de fe. Segundo, no vamos a salirnos del propósito de Dios por escuchar a las personas que nos dicen que hagamos algo. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Yo de usted haría? ¿Alguna vez nos han dicho: yo de usted haría esto? Claro, como es que el que aconseja no es el que termina en la situación, ¿cierto? Sino el aconsejado. Yo de usted haría esto. Y empieza uno a escuchar a los demás y le parece fácil. Claro, ahí está la respuesta. Pero ¿hemos consultado al Señor? ¿O nos pareció más bien que ese consejo era el consejo más sabio para nuestras vidas? A Jesús le fue aconsejado por parte de Pedro y le dijo: Señor, que esto no te acontezca, no vayas a la cruz. Qué consejo tan tremendo, simple y sencillamente lo estaba haciendo: desobedecer a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo claramente: apártate de mí, Satanás. No escuchemos a los demás. No escuchemos a los demás, escuchemos la voz de Dios en nuestro corazón. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu de Dios el que te guía siempre. Es el Espíritu de Dios el que te enseña todas las cosas. Amén. Podemos consultar al Señor siempre y Dios nos mostrará siempre las cosas. ¿Cómo te mostrará Dios siempre todas las cosas? Por 4 aspectos fundamentales. 4 aspectos fundamentales.
por la conciencia que nos guía y nos enseña qué está bien y qué está mal. Mis hermanos, el próximo viernes nos vamos de discoteca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi conciencia me dice que yo ya no soy de la discoteca. Eso me enseña mi conciencia. Mi conciencia me dice que yo ya no soy de tener amigas con las cuales yo salgo y me voy a pasear. Ya mi conciencia me dice, no está bien, le estoy dando lugar al adversario. Hay una conciencia que nos enseña qué está bien y qué está mal, y esa conciencia la tenemos desde pequeñitos. Eso está en nosotros, es algo que Dios puso en nosotros. Primero, la conciencia. Segundo, la paz interior. Mi hermano, cuando usted no sienta paz en hacer algo, no lo haga. Ay, pero es que está la oferta del 50% hasta las 4 de la tarde, pero como que sí lo hago, no lo hago. Pues si no siente paz, no lo haga. No lo haga. Por más que el negocio del predio, la casa sea lo mejor, ese lote está en ganga, si no siente paz, no lo haga. No lo haga. La paz interior nos guía para no salirnos del propósito del Señor. Tenemos la palabra profética más segura que nos guía para no salirnos del propósito de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, que siempre nos enseña y nos redarguye en todas las cosas. Cuatro situaciones que tenemos que considerar: la conciencia, la paz interior, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros, para no salirnos del propósito de Dios, para no salirnos del propósito del Señor. Amén. Siempre consultamos a Jehová y siempre vivimos bajo el propósito de Dios. No hay algo más maravilloso que movernos siempre en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿No nos puede pasar lo de Saúl? Saúl, simple y sencillamente siendo rey de Israel en medio de una guerra, le fue dicho por el profeta Samuel: espéreme y yo voy a ofrecer el sacrificio. Espéreme, 7 días, espéreme. Resulta que se agravó la situación. Los soldados mismos desertaban, los enemigos venían, y Saúl sintió en ese momento, dijo: yo voy a adelantarme al plan de Dios. Como Samuel no viene a ofrecer el sacrificio, voy a ofrecerlo yo. Y él mismo ofreció el sacrificio. Nos adelantamos al plan de Dios. Y a veces pensamos que tenemos que ayudarle al Señor a cumplir su promesa. Ahí es uno de los grandes errores de Dios, de nosotros los hombres, delante de Dios. Adelantarnos a lo que Dios quiere. Y Samuel entonces se demoraba, y entonces Saúl ofreció el sacrificio, y ahí sí, termina el sacrificio y apareció Saúl. Apareció Samuel. Apareció el profeta Samuel, y ¿qué es lo primero que le dice? Que hizo alocadamente. ¿Cómo se le ocurre adelantarse al plan de Dios? ¿Cómo se le ocurre, si Dios le había dicho espéreme, que es el profeta Samuel el que viene a ofrecer el sacrificio? ¿Cómo usted toma otras atribuciones que no le corresponden? Y lo más terrible es la sentencia. Si hubieras esperado en la promesa, si hubieras esperado, no importa que el enemigo ya venía sobre usted, si hubiera esperado, el reino le habría sido confirmado. Mis hermanos, cuando nos movemos en el Espíritu, Dios no tarda su promesa, se cumple. Y esa promesa de Dios es la más grande bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Tenemos que saber esperar en el Señor. Amén. Tenemos que saber esperar en Dios. Amén. Cuando nosotros llegamos, no sé, pero pasa algo raro. ¿No les ha pasado que a veces vamos en el tráfico y como que de verdad tiene afán y empieza a pedir paso y no le dan paso? No colaboran, nadie colabora. Antes, al contrario, lo cierran más y como que no lo dejan pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra ansiedad frena el propósito de Dios.
Porque hay una angustia, hay un afán de que las cosas sucedan, de que las cosas pasen, y de que tal vez pasen a nuestra forma y a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Y tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas su santa, perfecta y bendita voluntad. De esa forma es que nosotros vamos a poder ser bendecidos. Y por último, la palabra de Dios dice: es el Señor el que está cumpliendo su propósito en nosotros. Entonces, lo que Dios nos dijo que va a hacer con nosotros, el Señor nos da los recursos, la capacidad y la unción para que lo hagamos. Amén. Ahí está la mayor bendición, que cuando Dios dijo que va a hacer algo con nosotros, no tenemos por qué preocuparnos. Amén. No tenemos por qué afanarnos. El Señor dice en su palabra: ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Entonces a veces se preocupan los hermanos y dicen: Señor, yo voy a servir en el ministerio, pero ¿cómo lo hago? No tengo, no puedo. No, si el Señor te envió, si el Señor te llamó, si te da un propósito en tu vida, Dios mismo te unge, te capacita y te provee para que tú lo hagas. Lo que sea, lo que sea. Si el Señor te muestra un propósito de un negocio, Dios te va a abrir puertas para ese negocio. Si el Señor te muestra un propósito para hacer una compra, Dios te va a proveer para esa compra. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Eso lo aprendimos recién casados con mi esposa. Estábamos viviendo en la casa de mi suegro y sencillamente ya trabajábamos como auxiliar de ingeniería y ella como estaba empezando su carrera de Derecho. Ya trabajábamos y se nos hizo fácil ir a negociar un apartamento en Chapinero, 2 alcobitas, pero era nuestro primer apartamento. No importa que fuera chiquito, eso era lo más grande para nosotros, 2 alcobitas, ya no era la casa de mis suegros, sino propio apartamento. Hicimos todo lo habido y por haber, las solicitudes en ese entonces en Corpavi y todas las cosas para comprar el apartamento, ya nos lo iban a entregar, faltaba solamente la aprobación de un crédito, una deuda, creo que es a 15 o 30 años, yo no recuerdo cómo era, a 30 años creo, bueno, lo podemos pagar, estamos trabajando, todavía estamos los 2 solos, no han llegado nuestros hijos, vamos a trabajar, nos vamos a esforzar por esto. La ilusión. Y un día pasamos por el frente de la constructora y nos dirigimos al Señor: nos dejan subir al apartamento que es que nosotros lo estamos negociando. El celador nos dijo: sí, suban con cuidado que todavía está en obra. Llegamos a ese apartamento y empezamos a orar: Señor, gracias por este apartamento, gracias por esto que tú nos das, Señor, pero más sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu santa, perfecta y bendita voluntad por este apartamento. A los 8 días nos llamaron del Corpavi y nos dijeron: el crédito está negado. ¿Pero cómo? Si estamos trabajando y las cuotas se pueden pagar. No, el crédito se lo negaron. No, para ustedes no pueden comprar ese apartamento. Ay, qué tristeza, aún carnes a vivir con la suegra. No, yo feliz porque mi suegra cocina delicioso. Y entonces se siente uno desorientado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no lo compramos ahorita, dentro de 2 años vale más y más y más y nunca voy a llegar a obtener mi apartamento. Resulta que a los 2 o 3 meses o 5 meses fue cuando se desplomó la vivienda en Colombia, es decir, el precio de la vivienda en Colombia. Fue el gran fracaso del UPAC. Los predios bajaron de precio. Las personas que tenían esos créditos a 15 o 30 años perdieron sus cuotas iniciales y perdieron sus apartamentos. Los bancos se quedaron con todo. Cuando yo me di cuenta de eso, dije: Señor, tengo que moverme en el propósito de Dios. Tengo que moverme en el propósito del Señor. Y más adelante, en esa misma crisis financiera, resulta que los predios bajaron de precio. Y como nosotros no estábamos pagando cuotas, entonces ahorramos esa plata. ¿Sabe qué hizo el Señor? Nos proveyó un apartamento casi a la mitad del precio, nuevo y de contado. Y no quedamos pagando deudas a 15 ni a 30 años. Y ese fue nuestra primera vivienda, porque nosotros ahorramos, bajó el precio de la vivienda y pudimos comprar. Amén. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos, para la gloria de Dios? Jehová tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Todo lo que tú estás esperando, mi hermano, Dios lo va a hacer. Todo lo que tú estás creyendo, Dios lo va a hacer.
son pensamientos de paz y no de mal. Dios te lo va a dar de la mejor forma y de la mejor manera, no trayendo tristeza, desánimo, desaliento. No, de esa forma Dios no te va a bendecir. Dios te va a bendecir trayéndote lo mejor en lo que tú estás deseando de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Así es que Dios obra en nuestras vidas. Así es que nos movemos en el favor de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, damos la gloria al Señor.